¿no? Ya estamos avanzando en el curso. Esta teoría es una teoría un poco corta, ¿no? Es el fin de la tercera unidad, ¿no? Y después voy a darle ciertas indicaciones al finalizar la teoría. A ver, un ratito, vamos a compartir. Ya, ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya, muy bien. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades sistémicas y la enfermedad periodontal. Vamos a ver algunas de las enfermedades más comunes, ¿no? Que se presentan en la consulta y que pueden afectar nuestra terapia, nuestro tratamiento, ¿no? Propiamente dicho. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el propósito de esta sesión de aprendizaje va a ser reconocer e identificar las enfermedades sistémicas padecidas por el paciente, que son factores de riesgo para la enfermedad periodontal, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas enfermedades muy comunes, ¿no? Entonces, muchos pacientes que buscan atención dental padecen enfermedades importantes que alteran el curso de la enfermedad bucal o periodontal en este caso y el tratamiento. Como ya habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? El sistema inmunológico del paciente en general, si tiene alguna enfermedad sistémica, ¿no? Puede afectar también en la terapia periodontal, así como la misma enfermedad periodontal puede afectar también alguna enfermedad sistémica que tiene el paciente, ¿no? Recuerden que la boca no está separada del cuerpo, sino está todo unido, ¿verdad? Sí, hay una pregunta. Alguien está escribiendo en el chat. Buenas tardes, ¿ya llamó lista? No, no ha llamado lista. Por favor, si quieren preguntar algo, abran el micro porque si no yo escucho y pienso que alguien está preguntándome algo, ¿ya? Si quieren preguntar algo, abran el micro, pero referente al clase. No, la lista se va a pasar al final, ¿ya? Ay, no sé en qué iba, estaba inspirada. Ya, bueno. Entonces, entonces, la boca no está separada del cuerpo humano, ¿ya? Porque a veces nosotros los odontólogos, los cirujanos dentistas, que es el nuevo término, bueno, es el término que ahora se conoce, ¿no? El colegio odontológico, antes llamado colegio odontológico, ahora es colegio de cirujanos dentistas, ¿no? Nosotros tenemos que saber que nosotros estamos formados, somos parte de este grupo de ciencias de la salud y por lo tanto nuestra visión no tiene que enfocarse solamente en los dientes, ¿no? Sino también analizar un poquito más, como ya les estaba mencionando en estas tres últimas teorías con esta cuarta teoría, ¿no? Que, que nosotros somos parte de un todo, que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces siempre es bueno que nosotros veamos más allá de solamente enfocarnos tal vez en los dientes, ¿no? Muy bien, dentro de las enfermedades sistémicas vamos a tener, por ejemplo, a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? A los trastornos endocrinos, las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas, las enfermedades pulmonares y algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Eh, son de las más comunes, ¿no? Son enfermedades que he mencionado ahora, las más comunes que se presentan en la consulta, ¿no? Y por lo tanto pueden afectar nuestro tratamiento, ¿no? O cómo nosotros vamos a abordar a este paciente, ¿no? Bueno, vamos a empezar por las enfermedades cardiovasculares, donde la enfermedad más común de todas estas enfermedades cardiovasculares va a ser la hipertensión arterial. Probablemente ustedes tengan familiares o conocidos, ¿no? Que tengan hipertensión arterial, ¿no? Que sufran de la presión alta, ¿no? Es una de las, es la enfermedad cardiovascular más común, ¿no? Y por lo tanto, al ser la enfermedad más común, va a ser la enfermedad que vamos a tener mucho en nuestro consultorio, ¿no? Que van a acudir pacientes hipertensos, ¿no? Que les dicen, no, yo tengo, sufro de hipertensión, ¿no?
Entonces, al tener esta clase de pacientes, ¿no? Nosotros tenemos que saber cómo manejarlos. Y también es importante que ustedes sepan cuáles son los valores, ¿no? Los valores con los que se maneja una presión, una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, una presión normal es una sistólica de menos de 120 y una diastólica de 80, ¿no? En este caso, si el paciente tiene estas medidas, no hay cambios en el tratamiento odontológico. Una prehipertensión podemos considerarlo entre 120 y 139 de una presión sistólica y 80-89 de la presión diastólica, ¿ok? En este caso no hay cambios en el tratamiento dental, pero sí hay un monitoreo de la presión sanguínea, ¿ok? Sí, siempre les recomiendo antes del tratamiento, de un tratamiento quirúrgico, sobre todo, si estamos hablando en periodoncia, ¿no? Cuando hacemos algún, bueno, en periodoncia el 80% son procedimientos quirúrgicos, ¿no? Siempre controlar la presión, ¿ya? Es importante que ustedes también aprendan, les recomendaría que aprendan a tomar la presión. Es importante para que ustedes puedan controlar también a sus propios pacientes, ¿no? Y no dependan de tal vez una enfermera o un auxiliar. Ustedes mismos pueden tomar la presión y en casos de, sobre todo de cirugías, que a veces el estrés, los nervios de la cirugía propiamente dicha puede elevar la presión del paciente y por lo tanto tienen que saber cómo manejar a este paciente, ¿no? Entonces, si tenemos entre 120 y 139 de sistólica y 80-89 de diastólica, no cambiamos el tratamiento, pero sí hay que monitorear la presión sanguínea porque puede elevarse. Una hipertensión en etapa 1 lo consideramos de entre 150 a 159 presión en sistólica y de 90 a 99 en una presión diastólica, ¿no? En este caso, vamos a informar al paciente de los hallazgos, recomendamos una interconsulta médica y monitoreamos la presión sanguínea cada día. Y cuando tenemos una hipertensión en una etapa 2 que ya tiene una sistólica mayor a 160 y una diastólica mayor a 100, en este caso se recomienda una interconsulta médica y monitorear la presión sanguínea. Si tenemos entre 180 sobre 100, solamente se va a hacer atención dental selectiva, solamente profilaxis y examen de rutina, ¿no? Si la presión es entre menos de 180 sobre 100. Pero si la presión es entre 180 de sistólica sobre 100 de diastólica más de 180 y más de 100, solamente se va a hacer tratamientos dentales de urgencia. Por ejemplo, aliviar el dolor, hemorragia, infecciones, ¿no? Protocolo de reducción de estrés, porque este paciente ya está con una presión muy elevada, ¿no? Entonces no podemos hacerle un tratamiento convencional, solo atendemos urgencias, ¿no? O emergencias, ¿no? Aliviar el dolor, algo muy específico, controlar hemorragias, ¿no? Pero no es que le vamos a hacer una endodoncia, ¿no? No le vamos a hacer una cirugía periodontal a un paciente con 180 sobre 100, no, es imposible, ¿ya? Solamente tratamientos de urgencia. Entonces, la hipertensión arterial es importante que ustedes sepan. Y si tienen un paciente con presión alta, con hipertensión, pregúntenle cuánto fue su medida de la presión, su última medida. Hay pacientes que son hipertensos, pero no se controlan, no toman su medicamento y no se controlan la presión. Entonces, ¿qué pasa? Esos pacientes pueden hacer un infarto. ¿Ok? Entonces, claro, si llega un paciente con hipertensión, me dijo, sí, el doctor me ha dicho que tengo hipertensión, pero no, yo no tomo nada, me siento bien. Y le van a hacer una cirugía, imaginen, ¿no? Entonces, obviamente, este paciente, tienen que controlarlo, ¿no? No pueden trabajar así nomás. Siempre sugeriría, si ese fuera el caso, tomarle la presión. Siempre en su consultorio deben tener ustedes un tensiómetro, ¿no? Y para poder medir la presión arterial en el paciente. Ahora hay hasta digitales, ¿no? Ahora hay de todo. Antes era diferente, ¿no? Antes se tenía su tensiómetro, el estetoscopio, ¿no? Ahora hay hasta electrónicos, ¿no? Que simplemente lo pones y solito te sale.
¿no? Pero siempre es bueno tener ese tipo de equipos, ¿no? Sobre todo nosotros que la odontología es un trabajo muy solitario, ¿no? A veces trabajamos solos nosotros en el consultorio, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues cuando el paciente tiene una presión elevada y nosotros no sabemos y de frente hacemos la exodoncia, de frente hacemos la cirugía y el paciente se desmaya o le da un infarto, ¿no? Entonces nos podemos meter en un problema. Por eso siempre es bueno prevenir antes. ¿Y cómo prevenimos? Midiendo la presión antes, ¿no? Y así podemos trabajar mucho más tranquilos. Muy bien, dentro de otras enfermedades cardiovasculares vamos a tener las cardiopatías isquémicas, como por ejemplo la angina de pecho o el infarto al miocardio, ¿no? La angina de pecho es cuando el paciente tiene este dolor, ¿no? Un dolor en el pecho, ¿no? Demanda de oxígeno, excede el suministro, lo que genera una isquemia temporal del miocardio, ¿no? Pedir que lleven sus tabletas. En ese caso, hay que pedir al paciente, si el paciente sabe que sufre de angina de pecho, ¿no? Hay que decirle al paciente que lleve sus tabletas al consultorio ante tratamientos estresantes. En estos casos, hay que restringir la anestesia local que contenga epinefrina, ¿no? Y la atención 6 meses después del episodio. Si tenemos un paciente que ha tenido un infarto, ¿no? Ha tenido un episodio de angina de pecho, no se le puede hacer el tratamiento inmediatamente, se tiene que esperar 6 meses después del episodio para poder hacerle el tratamiento odontológico propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el tratamiento odontológico, el que sea, genera mucho estrés, ¿no? Por el dolor, ¿no? Por el paciente, mucha aprensión, mucha ansiedad. Entonces eso puede generar cierto problema cardíaco, sobre todo en esos pacientes que están con un problema, ¿no? Con un antecedente, ¿no? De infarto, ¿no? Entonces, es importante recordar que la restricción de anestésicos locales que contengan epinefrina. A este tipo de pacientes, por favor, no le coloquen anestesia que tenga epinefrina, porque si no, le pueden generar más taquicardia, ¿no? Más. Por eso, algunos, bueno, felizmente en este grupo que hemos tenido este ciclo no hemos tenido ningún problema, ¿no? Ninguna taquicardia con la anestesia con epinefrina, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? La epinefrina puede generar una pequeña taquicardia, ¿no? En algunos pacientes. ¿Ya? Entonces, en estas pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, evitar el uso de anestésicos locales que contengan epinefrina. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un paciente que les quiere dar una angina de pecho, un infarto al corazón? Descontinuamos el procedimiento periodontal, administramos una tableta de nitroglicerina sublingual. Ustedes deben tener en su consultorio igual un botiquín, ¿no? De emergencias, porque estas cosas pasan, chicos, pasan, aunque parezca mentira o que ustedes crean que no les va a pasar nunca, les va a pasar, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener unas tabletas de nitroglicerina para que le controlen, ayuden a controlar si les va a dar angina o un infarto, ¿no? Sublingual, hasta que llegue el médico, obviamente, y se lo lleve a emergencia, ¿no? Porque nosotros no podemos manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero por lo menos hasta que llegue la ambulancia para que se pueda ir. Tranquilizar al paciente y liberarlo de medicamentos restrictivos, administrar el oxígeno al paciente con una posición reclinada y se debe terminar el procedimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás haciendo, no sé, pues una cirugía, una recuperación de espacio, no sé, alguna cirugía o algún procedimiento en general, terminar el procedimiento, ¿no? Solucionar el procedimiento, cerrar el procedimiento, por ejemplo, si estoy haciendo una recuperación de espacio biológico, una cirugía periodontal, tengo 3 minutos para suturar, ¿no? Suturo, termino y administrar la nitroglicerina sublingual hasta la llegada de la ambulancia, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a manejar este tipo de infartos, ¿no? El infarto de nosotros, yo no lo voy a solucionar como odontólogo, para eso está el médico, ¿no? Pero lo que yo sí puedo hacer es darle tiempo para que llegue el médico y pueda eh, hacerle los procedimientos indicados, ¿no? Y esto nos va a ayudar la nitroglicerina, ¿no? Nos va a ayudar un poquito, nos va a dar tiempo para que llegue el médico y pueda hacer bueno, toda su terapia, ¿no? Su manejo cardiovascular.
¿Ok? Entonces siempre es bueno nosotros que tengamos nuestro botiquín, ¿no? Estas nitroglicerina sublingual que le puede ayudar mucho a un paciente. Otras enfermedades cardiovasculares es la endocarditis infecciosa, ¿ya? Esta endocarditis infecciosa es una enfermedad en la que los microorganismos colonizan el endocardio dañado o las válvulas cardíacas. Miren, la periodontitis, ¿no? Eh, como ustedes ya saben, porque ya les hemos explicado, la carga microbiológica es elevada, ¿verdad? Es heterogénea, es grande. Entonces, estos pacientes cardíacos que tienen válvulas cardíacas, no sé si han escuchado algunos pacientes que dicen, no, me han puesto una válvula, me han puesto un marcapaso, no, me han puesto un stent, me han puesto todos los que son prótesis cardíacas, todas las prótesis cardíacas, ya sea válvula, marcapaso, stent, cual catéter, todas esas prótesis cardíacas, los pacientes que tengan ese tipo de prótesis pueden generar endocarditis. ¿Por qué? Porque los microorganismos que provocan la enfermedad periodontal a través del torrente sanguíneo entran y pueden alojarse en estas válvulas cardíacas y pueden provocar esta endocarditis infecciosa. ¿Ok? Entonces, dado eso, la Sociedad Americana de Cardiología, ¿no? Ha indicado que a este tipo de pacientes se le debe dar una profilaxis antibiótica, ¿ok? Entonces, si yo, por eso es importante la historia clínica. Si yo le pregunto al paciente, "Oh, señor, ¿usted tiene alguna enfermedad?" Y te dice, sí, tengo una válvula cardíaca, tengo un stent, tengo un marcapaso, tengo, no sé, un catéter, no sé. Si la respuesta es sí, ustedes, y le van a hacer una terapia periodontal, ¿no? Una terapia periodontal, porque ustedes ya saben que los microorganismos periodontopatógenos son muy amplios, pueden generar endocarditis. Por lo tanto, para nosotros hacer nuestra terapia periodontal, necesitamos antes dar una profilaxis antibiótica, sí o sí, ¿ok? Esto no es negociable. Si el paciente tiene una válvula, tiene un stent, tiene un catéter, tiene un marcapaso, tengo que darle profilaxis antibióticos si le voy a hacer un tratamiento periodontal. ¿Ok? Hasta los mismos cardiólogos saben eso, porque los cardiólogos son los que le indican al paciente que tiene que ir donde un periodoncista para que le hagan su tratamiento periodontal, ¿no? Para que nosotros podamos manejar de manera correcta cómo se trata este clase de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué antibióticos yo le voy a dar a este paciente? El gol estándar, el estándar de oro, ¿no? Lo que se indica generalmente va a ser amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes del procedimiento. Esa es la profilaxis antibiótica para procedimientos periodontales en adultos en riesgo de endocarditis infecciosa. Entonces, el régimen estándar, ¿no? Va a ser amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes del procedimiento. Pero, ¿qué pasa? A veces los pacientes son alérgicos, ¿no? Ustedes ya saben farmacología. A veces los pacientes son alérgicos a las penicilinas, ¿no? La amoxicilina es una penicilina. Entonces les vamos a recetar clindamicina, ¿ok? Vamos a recetar clindamicina 600 miligramos 1 hora antes del procedimiento. O acitromicina o claritromicina 500 miligramos 1 hora antes del procedimiento, ¿ya? O cefalexina o cefadroxilo, ¿no? 2 gramos 1 hora antes del procedimiento, ¿no? Para algunos pacientes que no son capaces de tomarlo por vía oral, ampicilina, ¿no? 2 gramos intramusculares o intravenoso 30 minutos antes del procedimiento,
¿no? Para pacientes incapaces de tomar medicamentos orales y que son alérgicos a la penicilina, clindamicina, 600 miligramos intravenoso, 30 minutos antes del procedimiento, o cefazolina, 1 gramo intramuscular o intravenoso, 30 minutos antes del procedimiento, ¿ya? Entonces, estos son los antibióticos recomendados para la profilaxis antibiótica, ¿ok? Entonces, por favor, siempre acuérdense de eso, porque si nosotros no le damos profilaxis antibiótica a este clase de pacientes que tienen este tipo de prótesis cardíacas, pueden generar endocarditis, ¿no? Y la endocarditis es una enfermedad que podemos, podemos afectar la vida del paciente, ¿ok? Entonces, por eso es importante que nosotros nos acordemos de lo que tenemos que darle. ¿Ya? Y esto de acá es pregunta de examen, ¿ya? Fija, de examen final, ¿ya? Así que tienen que recordar todas estas opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes que son alérgicos, ¿no? Hay pacientes que son alérgicos a la penicilina, hay pacientes que no pueden tomar por vía oral, hay pacientes que no pueden, que son alérgicos que no pueden tomar por vía oral, etcétera. Entonces, es importante que ustedes sepan todas las opciones que tenemos, ¿no? Y todas las opciones que se puede dar en los pacientes. Muy bien. Dentro de los trastornos endocrinos, vamos a hablar sobre la diabetes, ¿no? Que ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado, su relación con la enfermedad periodontal. La hemos mencionado ya las semanas anteriores, ¿no? Entonces, esta diabetes se encuentra modificada a la insulina, es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa que proviene de los alimentos pueda entrar a las células y obtener energía para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes tipo 1? Hay una producción deficiente de la insulina y la diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina, pero la utilización es ineficaz, ¿no? De la insulina en el cuerpo, ¿no? Generalmente la tipo 1 es en jóvenes, ¿no? Y la tipo 2 es más en adultos, ¿no? ¿Qué signos voy a tener o qué síntomas voy a tener de la diabetes? ¿No? Voy a tener la polidipsia, la poliuria y la polifagia, ¿no? Típico triada, ¿no? De los síntomas de la diabetes. Polidipsia es cuando... ¿Alguien sabe lo que significa polidipsia? Sí, Demasiado sed. exacto. Lo estoy entendiendo ahorita. Demasiada sed. Poliuria es que orino mucho y polifagia tengo muchas ganas de comer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante que les mencione esto también ahora? Porque es importante cuando ustedes se hagan la historia clínica, ¿no? Si el paciente les menciona alguno de estos síntomas, ¿no? Si les dice, ay, doctora, pero a veces cuando uno habla con el paciente, ¿no? En la consulta o cuando recién empiezas a conocer al paciente, te empieza a contar más, ¿no? Y a veces te menciona, ¿no? Ciertos síntomas que tú, como profesional de la salud, debes de ver, ¿no? Y escuchar y decir, puede ser, ay, sí, doctora, tengo mucha sed, todo el día tengo mucha sed y orino mucho y me da hambre, tengo como una ansiedad, ¿no? Entonces, esos síntomas son generalmente pueden estar asociados a la diabetes, ¿ya? Entonces, nosotros para evaluar este tipo de enfermedad, la diabetes, nosotros pedimos para nosotros planificar algún tipo de cirugía, por ejemplo, una cirugía periodontal o una cirugía de implantes, ¿no? Que es importante también y que ahora pues es muy común, ¿no? Pedimos una prueba que es la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Esa es la prueba que nosotros pedimos, la hemoglobina glicosilada. Es el porcentaje de proteína unida a la glucosa, se denomina hemoglobina glicosilada. Y esa es la prueba que nosotros pedimos cuando queremos hacer algún tipo de cirugía periodontal o implantológica, ¿ya? ¿Cuáles son los valores normales? De 4 a 6% normal, mayor a 7% una diabetes controlada,
de 7 a 8%, un control moderado de la diabetes, y mayor al 8%, hay una acción para mejorar el control de la diabetes, ¿no? Entonces, según un paciente sano, debe tener entre 4 a 6%. Si tenemos un paciente que tiene, sí, dime, ¿alguien me quiere preguntar algo? Ah, ¿quién es? ¿Puede repetir? Ya. Lo de la hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Sí? ¿Cuadrado? ¿Cuadrado lo de la hemoglobina? Sí, por favor. Ahí. Ya. Nosotros, para hacer algún tipo de cirugía periodontal o implantológica a un paciente con diabetes o que tenemos alguna duda de que el paciente pueda tener algún tipo de diabetes, pedimos la prueba de hemoglobina glicosilada. ¿Por qué no pedimos hemoglobina basal? Porque la hemoglobina basal a veces puede enmascarar un descontrol de la glucosa, ¿ok? Entonces, por eso nosotros pedimos siempre hemoglobina glicosilada. Es el porcentaje de la proteína unida a la glucosa, a eso se le denomina, que está en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pedimos. Es una prueba mucho más exacta, muchísimo más exacta. Y a todos los diabéticos que se controlan, siempre les toman hemoglobina glicosilada, ¿ok? Entonces, si es un paciente sano y normal, debe tener entre 4 a 6% de hemoglobina glicosilada. 7% se puede considerar una diabetes controlada, o 7 a 8 un control moderado de la diabetes, y mayor a 8 hay acciones por mejorar. Un paciente normal que no está diagnosticado con diabetes debe tener entre 4 a 6%. Pero si tengo un paciente que no está diagnosticado con diabetes y tiene 7, ya ahí hay algo raro, algo que no está funcionando bien. Si yo tengo un paciente que es aparentemente sano, que no sabe que tiene el diagnóstico de diabetes y le sale 7, 8, 9, 10, a mí me ha pasado un paciente que me llegó con 11 de hemoglobina glicosilada, tienen que decirle, ustedes no pueden hacer el diagnóstico de diabetes, pero es casi seguro que va a ser eso, ¿no? Pero tienen que decirle que tiene que ir al endocrinólogo porque está elevada su hemoglobina glicosilada, ¿no? Y ahí ya le van a hacer el descarte de la diabetes, ¿no? Entonces, una persona normal debe tener entre 4 a 6%. Un paciente diabético ya diagnosticado con diabetes. Soy diabético, me diagnosticaron, me tomo mi pastilla, mi metformina, qué sé yo. Que tenga 7% de hemoglobina glicosilada, la consideramos como bien, como normal para un diabético, ¿no? Para un diabético. Y por lo tanto, si queremos hacerle una cirugía y está en 7, se puede programar una cirugía, siempre y cuando sea diabético y está controlado, ¿no? Pero si tenemos más, ahí no le podemos hacer nada hasta que se controle su diabetes, ¿no? A mí me pasó que un paciente, un adulto, un adulto mayor ya era, me decía su hija que tenía diabetes, ¿no? Su papá tenía diabetes. Me dice, doctora, sácale el diente. Pero tiene diabetes. Y yo le digo, ok, está bien, pero ¿se ha controlado? ¿Hace cuánto fue su último control y cuánto le salió en la hemoglobina glicosilada? ¿No? Y me dice, ay, doctora, mi papá no se cuida, no sé. Y el señor, no, no, yo no me siento, no tomaba nada, el señor. No me decía, yo me siento bien, yo no quiero tomar nada, solo quiero que me saquen el diente. Y yo le digo, no puedo sacarle el diente porque no tengo esta información, es importante. De ahí se va a complicar el postoperatorio, no se va a infectar, no va a cerrar la herida, se puede exponer el hueso, le puede generar una osteomelitis, o sea, se puede internar, o sea, la complicación puede ser muy grande. Entonces le dije, necesito una hemoglobina glicosilada para que yo pueda sacarle el diente. No, pero en la esquina me sacan el diente así nomás, que no sé qué. Bueno, yo le digo, yo sugiero, no le puedo trabajar hasta que no se saque una hemoglobina glicosilada. Se sacó la hemoglobina glicosilada, me la enseña, tiene 11 de hemoglobina glicosilada. Es inmensamente alto, una diabetes que no está para nada controlada, ¿no?
Entonces, en ese caso yo le dije, mira, a su hija, ¿no? Porque el señor no me entendía. Entonces yo le dije, mira, esto está demasiado elevado. Le digo, nadie le debería sacar ningún diente hasta que esto no se controle, porque se va a meter en un problema, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante que nosotros evaluemos bien a nuestros pacientes, ¿ya? Porque de ahí tenemos estos problemas, ¿no? De ahí no cicatriza, de ahí se abre la herida, de ahí se infecta el hueso, de ahí le da una osteitis, de una osteitis pasa osteomelitis, de ahí termina en un internamiento en la clínica y de ahí salimos nosotros en las noticias, ¿no? Que se murió o que se infectó o que qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es importante prevenir todas esas complicaciones que se pueden dar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué son los AGEs en la diabetes? Son los productos finales de glicación, ¿no? Que son un grupo heterogéneo de moléculas generadas por medio de las reacciones no enzimáticas de glicación y de oxidación de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La formación aumentada de estos AGEs ocurren en condiciones tales como la diabetes mellitus y el envejecimiento. Las alteraciones en la cicatrización de los tejidos blandos también se pueden ver afectados por estos productos de la glicación, ¿no? Por eso es que los pacientes diabéticos demoran mucho en cicatrizar, ¿no? Nosotros operamos a pacientes diabéticos, ¿no? Pero controlados, ¿no? Por ejemplo, este viernes hicimos una preservación de alveolo a un paciente diabético, ¿no? Su cicatrización, claro, es más lenta, ¿no? Es más lenta, pero no quiere decir que no vaya a cicatrizar, ¿no? Pero este paciente, claro, estaba controlado, ¿no? Estaba controlado. Si está controlado el paciente normal, le pueden hacer todo tipo de procedimientos, le pueden hacer cirugías periodontales, le pueden sacar dientes, le pueden poner implantes, le pueden hacer injertos, le pueden hacer lo que quieras, siempre y cuando el paciente diabético esté controlado, ¿no? Si está controlado no va a haber ningún problema, pero si no está controlado, ahí es donde pueden tener muchos problemas. Enfermedades renales. La falla renal puede producir desequilibrios graves, ¿no? Electrolíticos, arritmias, congestión pulmonar y hemorragias prolongadas. ¿Qué hacemos? Generalmente recomendamos interconsultas, ¿no? Es preferible atenderlo antes que después de la diálisis, ¿no? Salvo los pacientes que hayan recibido tratamiento con heparina, solo ahí es después del tratamiento, ¿no? Hay pacientes que sufren de enfermedades renales, ¿no? Hay pacientes que a veces tienen cólicos renales muy dolorosos, ¿no? Si es así, obviamente que vayan a emergencia antes de la consulta odontológica, ¿no? Eh, Pacientes que tienen diálisis, ¿no? Que tienen que ser dializados, ¿no? Generalmente se recomienda la consulta antes de la diálisis, porque después de la diálisis el paciente termina muy cansado, muy agotado, ¿no? Entonces, por eso se recomienda antes, salvo que está tomando tratamiento con heparina, ¿no? Ahí sí va a ser después del tratamiento, ¿no? Pero sí también son enfermedades que pueden presentarse, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de la insuficiencia renal? Confusión mental, fatiga, debilidad, náuseas y vómitos, hipertensión, dolor intenso abdominal en la espalda baja y en la pierna, pérdida de conciencia, ¿no? Estos cólicos de insuficiencia renal son muy dolorosos, ¿no? Tratamiento, terminar el procedimiento, solicitar atención médica, ¿no? Monitorear signos vitales y recomendamos administrar hidrocortisona, ¿no? 100 miligramos, 30 segundos, vía intramuscular. Y igual, si pasa algún procedimiento odontológico, cerrar, terminar en ese momento y llamar a emergencias, ¿no? Igual, en este caso, otro elemento que deberían tener ustedes en su consultorio, ¿no? La hidrocortisona. Eso les va a dar tiempo igual para estabilizar un poco al paciente y que llegue la ambulancia de emergencia para que se lleve al paciente y se haga su tratamiento, ¿no? Estos clases algunos pacientes saben cuando tienen estos problemas renales, ¿no? Que sufren ya mucho de estos
estos cólicos, estos tipos de insuficiencia, ¿no? Pero si no es el caso, igual parar siempre el tratamiento y llamar a emergencias para que haya una atención rápida, ¿no? Como les digo, estos problemas renales son muy, muy, muy dolorosos, ¿no? El paciente no puede caminar, le duele mucho la parte de atrás, abdominal y de la espalda baja, sobre todo, ¿ya? Y si eso pasara, entonces eh, des- terminan todo el procedimiento, ¿no? Y pueden darle hidrocortisona que le va a estabilizar un poco al paciente y que es para hasta que llegue la ambulancia para que manejen el tema renal. Enfermedades hepáticas. Debido a que el hígado es el sitio de producción de casi todos los factores de coagulación, pueden existir una hemorragia excesiva durante o después del tratamiento con enfermedad hepática grave. Eso sí es verdad, ¿no? Ya que, ¿por qué? Porque ahí en el hígado, recuerden ustedes que se encuentran todos nuestros factores de coagulación. Entonces, estos pacientes con enfermedades hepáticas generalmente provocan estas hemorragias excesivas. Yo también tuve una paciente que llega a mi consulta, ¿no? Periodoncia, ¿no? A periodoncia, porque le sangraban mucho las encías. Le sangraban cuando hablaba, ¿no? O sea, cuando hablaba, así me hablaba, se le chorreaba la sangre por las encías, ¿no? Y la paciente tenía cirrosis, o sea, ya tenía el diagnóstico de cirrosis, ¿no? Entonces, claro, este tema de la sangrado de las encías no es un tema, no es que no se cepillan los dientes, ¿no? Sino es que tiene este sangrado de las encías por su problema hepático, ¿no? Por eso es importante que nosotros veamos, ¿no? Que este problema de las enfermedades periodontales no solo a veces es porque el paciente no se cepilla, ¿no? Sino también puede estar relacionado con alguna enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, claro, este sangrado excesivo era por su enfermedad hepática, ¿no? Y ustedes saben que la cirrosis no tiene cura, ¿no? Es una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, bueno, simplemente disminuir la carga microbiológica lo máximo que se pueda, haciendo una limpieza, un tratamiento periodontal simple, ¿no? Y recomendarle enjuagues, ¿no? Para que tratar de calmarle, pero obviamente el tema del sangrado se va a dar por su problema hepático, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, muchos medicamentos son metabolizados en el hígado, ¿no? Medicamentos usados en el tratamiento periodontal, un análisis para hepatitis B y C y revisión de niveles de factores de coagulación, ¿no? Siempre es bueno. Siempre es bueno revisar en este tipo de pacientes que tengan algún tipo de enfermedades hepáticas, ¿no? Enfermedades infecciosas, principalmente todos los que son las hepatitis, ¿no? Ustedes como estudiantes de odontología deberían estar vacunados contra la hepatitis B. Deberían, yo espero de todo corazón que por lo menos el 100% estén vacunados contra la hepatitis B. Ustedes tienen que estar vacunados, es una obligación, ¿no? Tienen que estar vacunados contra la hepatitis B. ¿Por qué? Porque la fuente de contagio es la sangre y fluidos corporales. Y nosotros trabajamos con sangre y también trabajamos con fluidos corporales. Entonces estamos expuestos, ¿no? Estamos completamente expuestos a es la hepatitis B, ¿no? Y la hepatitis C, y la hepatitis, ¿no? Entonces por eso es importante que nosotros primero sepamos manejar bien la bioseguridad, muy bien, o sea, cuando nosotros tocamos algo que tenga saliva, con nuestras manos llenas de guante, con el guante que le hemos tocado la boca al paciente, yo no puedo pasearme por los pasillos de la universidad con mi guante en mi mano que le he tocado la boca al paciente, ¿no? No puedo pasearme con mi EPP que ha atendido al paciente por toda la universidad, ¿no? Eso está mal. ¿No? No están haciendo un correcto protocolo de bioseguridad, ¿no? Igual con su mano lleno de saliva del paciente, ustedes agarran su lapicero, ¿no? Entonces se agarran a veces la cara, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado.
tienen que pensar que todos sus pacientes les pueden contagiar todas las enfermedades, ¿ya? Es la única manera de que ustedes puedan evitar contagiarse de alguna enfermedad, ¿ya? Por favor, cuando trabajen con punzocortantes, como las agujas, ¿no? Como hemos trabajado la semana pasada y como vamos a trabajar esta semana, tengan mucho cuidado cómo manejan la aguja, ¿ok? Cuando ustedes están con el cárpule y ya han sacado la tapa, no se pongan a conversar con su compañero, a contar chistes, a ver TikToks, porque están así prácticamente como si estuvieran con un arma, así hablando y están conversando y se ríen y con esa aguja le pueden pinchar al paciente, se pueden pinchar ustedes, o sea, tienen que tener mucho cuidado cuando manejan punzocortantes, ¿ya? Hasta que no se pinchen, no les va a dar el real terror de que todas las infecciones que les pueden contagiar, ¿ok? Pueden contagiarles VIH, ¿no? Pueden contagiarse de hepatitis, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado con cortarse. Tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Y si eso pasara, ¿no? Si se cortan o si se pinchan, tienen que primero lavar la herida, después informar a las autoridades y tienen que hacer una prueba, ¿ya? Una prueba de VIH, sobre todo VIH, ¿no? Y al momento y después de los 6 meses, otra prueba, porque a veces hay un periodo de ventana, ¿ya? Espero que nunca les pase, pero tienen que, para que no les pase, tienen que ser muy cuidadosos cuando manejen los elementos punzocortantes, ¿ok? Llámense no solamente la aguja, también, por ejemplo, cuando suturamos, también, por ejemplo, el bisturí, o por ejemplo los raspadores, ¿no? Nuestros instrumentos que vamos a utilizar la semana 14 y 15, nuestros raspadores, nuestras curetas Gracie, esos también son elementos súper cortantes, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes trabajan con cualquier elemento punzocortante, porque se pueden dañar ustedes mismos y de ahí pueden generar algún tipo de enfermedad infecciosa en su cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante la bioseguridad. Es muy, muy importante la bioseguridad, que nosotros tengamos que mantener y mejorar todos nuestros elementos de bioseguridad. Muy bien, enfermedades pulmonares. El tratamiento periodontal puede requerir una modificación dependiendo de la naturaleza y gravedad de los problemas respiratorios, ¿no? Seguir las siguientes guías durante el tratamiento periodontal. Interconsulta médica para medicamentos, si estos podrían producir efecto constrictor en vías aéreas. Evitar anestesia en bloqueo mandibular bilateral, claro, porque no vas a ponerle anestesia eh, troncular bilateral, porque vas a sentir que el paciente va a sentir ahogo, ¿no? Inhalador presente en las citas y en caso de infecciones respiratorias micóticas o bacterianas activas, tratamiento periodontal urgente, nada más, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los pacientes con enfermedades pulmonares? Los pacientes con enfermedades pulmonares generalmente no van a poder estar mucho tiempo echados, ¿ya? Esa es la verdad. No van a poder, no van a aguantar estar totalmente horizontales. Generalmente en estos pacientes vamos a tener que reclinar un poco el sillón y trabajar casi sentados, ¿ya? Y van a sentir, a veces los pacientes se cansan mucho, ¿no? Entonces van a sentir que el paciente se puede cansar, tratar de hacer las citas rápidas, no generarle tanto estrés, recomendar siempre que lleve su inhalador, siempre, siempre el paciente con enfermedades pulmonares tiene que llevar su inhalador. ¿Ok? Y si le vamos a recetar algún tipo de medicamento, hay que siempre hacer alguna interconsulta, ¿no? Con su neumólogo, si este medicamento le puede generar algún tipo de constricción de las vías aéreas. ¿Ok? Entonces también pasa, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen estas enfermedades pulmonares como fibrosis pulmonar, ¿no? Algunos pacientes asmáticos, algunos pacientes que les falta el aire, ¿no? Que te dicen, ay, me falta el aire. O, por ejemplo, cuando tienen son muy nerviosos, ¿no? Y sufren de asma, ¿no? Un paciente muy ansioso y sufre de asma, claro, obviamente cualquier tipo de cirugía o un procedimiento de
que va a generar dolor o que va a generar estrés, le puede dar un ataque de asma, ¿no? Entonces, por eso siempre es necesario que el paciente lleve su inhalador, ¿no? Y tratar de no trabajar este tipo de pacientes tan echados, ¿no? No tan horizontal, sino levantar un poquito el respaldar para que la oxigenación llegue mejor al paciente. Muy bien, esto es lo que me refería a a la bioseguridad, ¿no? A la bioseguridad que nosotros debemos de tener siempre lentes, gorro, mascarilla, guantes, ¿ya? Siempre, 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 porque todo esto nos va a proteger a nosotros y también a nuestro paciente, ¿ya? Los lentes son muy importantes, chicos. Yo uso lentes y algunos de ustedes usan lentes, pero los que no usan lentes, yo sí les recomiendo que empiecen a crear ese hábito porque los lentes les van a proteger los ojos. Y la saliva, que nosotros trabajamos con muchos aerosoles, trabajamos con la pieza de mano, el micromotor, va a salpicarles y le va a caer a los ojos. Y si tenemos un paciente con hepatitis B, ¿no? Y le cae su saliva a los ojos, ya se contagiaron. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que se protejan siempre los ojos. Protéjanse siempre los ojos, ¿ya? Y el gorro y todo lo que les he mencionado. Es más, antes, bueno, en la época del COVID utilizábamos una careta, ¿no? Que también hasta ahora yo en algunos casos los utilizo, ¿no? Porque es más cómoda. Entonces, también, ¿no? Porque la careta te protege toda la cara, ¿no? Sobre todo de los aerosoles. Por lo menos yo que trabajo con sangre, ¿no? Y a veces hago cirugías y salpica saliva con sangre y agua. Entonces es mejor protegerme, bueno, la cara, ¿no? Completa. Entonces, por eso siempre acuérdense que ustedes tienen que manejar una correcta bioseguridad, ¿no? Eso les va a ayudar mucho a ustedes a prevenir cualquier tipo de infección, cualquier tipo de problema que ustedes puedan tener en el futuro. Muy bien, entonces, a ver, para que lo resuelva, les voy a dar unos minutos. Paciente acude a la consulta para realizar tratamiento periodontal. A la anamnesis nos relata que sufrió un episodio de infarto al miocardio hace 10 meses. Prefiere que acuda a sus controles con su médico tratante y está tomando anticoagulante, aspirina. Y es alérgico a la penicilina. Resolver. ¿Deberíamos darle atención, sí o no? ¿Por qué? ¿Qué cuidados debemos tener al momento de la atención en este paciente? Y deberíamos recetar un medicamento antibiótico profiláctico, sustentar respuesta. Ya, muy bien. A ver, les voy a dar, ¿cuántos minutos, doctorita? ¿5 o 10 minutos? 10. Ya, 10 minutitos. Ya, les vamos a dar 10 minutitos para que respondan estas preguntas y después yo voy a preguntar de manera aleatoria. Un ratito, voy a silenciar mi micrófono.
A ver, ¿terminaron o todavía no? ¿Sí o no? ¿Terminaron? ¿Terminaron? Check. Ya, a ver, voy a ver. A ver. ¿Quién puede responder? A ver, vamos a ver en los virtuales. Sé que no han hablado. Frank Jefferson Mooney. No dice su apellido más. Frank Jefferson. Gerson. Frank Gerson. Frank Gerson. No está. Jorge Adrián Velasco. Jorge Adrián Velasco. No está. ¿Ah? ¿Está? No está. ¿Está? No, no. Velasco no está, ¿no? Ya. Maya Opoma. Maya Opoma. Hoy no está, ya. 3 ausentes, ¿ah? No, no están. Sí, Maya Opoma, ya estás. Ya, a ver. Entonces, Maya Opoma, respóndeme. ¿Deberíamos darle atención, sí o no? ¿Y por qué? Maya Opoma. Maya Opoma. Yo creo que sí, Maya. ¿Tú crees que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como 10 meses. Porque fue su infarto hace 10 meses, ¿verdad? Y hemos dicho que hasta 6 meses era que teníamos que esperar al tratamiento odontológico, ¿verdad? Entonces, por eso sí se debería de dar la atención. ¿Ya? Muy bien. Esa es la respuesta. Sí. ¿Por qué? Porque ya pasó su infarto hace 10 meses. Solo tenemos que esperar 6 meses para la atención odontológica, ¿ya? Y aparte que dice que está tratado, está controlado por su médico tratante, ¿ya? Muy bien. Ahora otra. Velasco, no se te escucha, pero se lee. Ya. Vamos a otras personas. A ver, en presencial, ¿qué quieren hablar, creo? Ya, en presencial, doctorita, usted escoja uno. Ya. La pregunta 2. ¿Qué cuidados debemos tener en el momento de la atención al paciente? Habla fuerte.
El manejo del estrés, ¿no? Primero, del paciente, en el caso del infarto, y también ver el tema de esto, de la aspirina que está tomando. Claro, muy bien, ¿no? Y está tomando anticoagulantes como la aspirina, por ejemplo, ¿no? Que va a generar un sangrado, ¿no? Por eso tenemos que tratar trabajar, no generarle tanto eh, sangrado al paciente, ¿no? Y aparte, ¿qué anestésico le pondríamos? ¿Normal, con epinefrina o sin epinefrina? ¿Tú qué dices? Sí, Sin epinefrina, muy bien, porque tiene un infarto al corazón, ¿verdad? Ha tenido, bueno, no tiene, pero ha tenido un infarto al corazón. Muy bien, ya, sin epinefrina. A ver, otra persona, voy a buscar en virtual porque ya veo que no contestan en virtual. Sin epi, muy bien, Gutiérrez. Ya, a ver. Valeria Lucero Martínez, ¿eh? Valeria Lucero, ¿está? Yomar Sebastián. Yomar, Yomar Sebastián, ¿está? Yomar Sebastián. Ah, no, ¿quieren responder en presencial? Ya, a ver, ¿quién dice? ¿En presencial están respondiendo? Porque escucho bulla en presencial. Ya. Vilca Poma. Vilca Poma. Mira, todos los que les he llamado, Tinoco, ya, a ver, Tinoco. Sí, ahorita vamos a poner otra vez. Ya, a ver, Tinoco. Tinoco, ¿puedes abrir tu micro? Sí, sí, Ya, doctora. muy bien. Entonces, ¿deberíamos recetar un medicamento antibiótico profiláctico? No, doctora, porque ese medicamento antibiótico profiláctico solo se receta para prevenir lo que es la endocarditis. No La pasa. endocarditis bacteriana, sí, pero en Ajá. este caso, cuando un paciente ha tenido infarto, yo también le recetaría un antibiótico profiláctico, porque el infarto hay que preguntar más información, ¿no? ¿Por qué se ha dado? ¿No? De repente tiene o han solucionado el infarto con algún tipo de válvula o algún tipo de, no sé, algo que necesiten, entonces ahí sí es mejor darle por si acaso un antibiótico profiláctico, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando el paciente ha tenido un infarto, yo sí le recomendaría dar un antibiótico profiláctico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabemos qué ha pasado, ¿no? Necesitaríamos más información en este caso, ¿no? Pero si el paciente te dice solamente me ha dolido un poquito el corazón, bueno, ahí sí no, obviamente no. Ya, dígame, abren tu micro. Doctora, estuve buscando y me parece que le podríamos dar, como es alérgico a la penicilina, acitromicina, Sí, muy ujú, bien. Acitromicina o o clarotromicina. o claritromicina o clindamicina. Ajá. Como es alérgico a la penicilina, ¿no? Le podemos dar o claritromicina o acitromicina o clindamicina, ¿no? Eso sí, ¿ya? Entonces, sí, cuando tiene un infarto al corazón también hay que darle profiláctico antibiótico, ¿ya? Pero si les dicen, no, me fastidia un poco, porque a veces ustedes también han traído pacientes, ¿no? Que les preguntamos si tienen algún problema cardíaco, me dicen, no, me duele un poco por estrés o qué sé yo, no, eso no es infarto, ¿no? Infarto es un infarto, es una falla del corazón, te para el corazón, ¿no? Ese es un infarto al corazón. ¿No? Si el paciente tiene diagnóstico de infarto, sufrió un infarto al corazón y está controlado, entonces es mejor evitar dar un antibiótico profiláctico. Sí, porque, ¿qué? Por lo que es alérgico. Claro, cuando es alérgico no le podemos dar el gol estándar o lo estándar sería recetarle amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento, pero como es alérgico no le podemos dar amoxicilina porque si no lo matamos, ¿no? De una alergia. Entonces, por eso tenemos que darle o clindamicina o acitromicina o claritromicina, como dijo su compañera,
¿ya? Tenemos esas opciones de darle. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, el día de mañana vamos a trabajar nuestra anestesia igual, infiltrativa, pero ahora en el maxilar inferior, ¿ya? Muy bien, siento que este grupo, esta promoción, los siento un poquito más confiados con la anestesia, no los siento tan nerviosos, que me parece bueno, ¿no? Porque ha habido otras promociones que han estado muy nerviosos, ¿no? Han tenido muchos nervios al colocar la anestesia. Me parece que ustedes son un grupo que lo ha hecho más, con más seguridad. Dime, siempre, doctora. Gutiérrez, ya. Entonces, ¿qué van a necesitar? Lo mismo que han usado para la clase pasada, equipo de examen, ya, por favor, espejos, campos, vaso descartable, portacampos, guantes, gasas, anestesia tópica, por favor. Ustedes tienen que traer todo lo que ya les estamos diciendo. Con la doctora Jennifer vamos a estar revisando. Si no tienen todos tus materiales, van a tener menos nota, ¿ok? Y después no quiero que me digan, ay, ¿por qué tengo esa nota? Porque nosotras nos damos cuenta de todo que se prestan del compañero del costado, que se van al baño y que no se van al baño, se van a comprar. O sea, ahí yo me doy cuenta, la doctora se da cuenta, obviamente. Ya, entonces, por favor, traigan todas sus cosas. Mandilón, ya saben, ¿ya? Igual, ¿cómo era? Era lo que les explicaba, ¿no? En la práctica, este es nuestro diente, este es nuestro diente, este es el hueso alveolar, este es el periósteo y esta es la mucosa, ¿no? La mucosa alveolar. Nosotros tenemos que llegar más o menos a este nivel, ¿no? La anestesia. La anestesia puede entrar entre la mucosa y el periósteo, ¿no? Es cuando a ustedes se les hincha bastante, ¿no? Cuando se ve como un globo. Y cuando lo colocan entre el periósteo y el hueso, que es un plano más profundo, es cuando no se hincha tan grande, ¿no? Cuando no se forma esa bolita y ahí anestesia un poquito más rápido. En ambos casos anestesia, ambos casos van a anestesiar, solo que cuando lo colocamos más superficialmente, va a demorar un poquito más en hacer efecto la anestesia, mientras que cuando lo colocamos en un plano más profundo, vamos a tener más rapidez, ¿no? No mejor, sino más rapidez a que le haga efecto la anestesia, ¿ya? Pero ambas se anestesia de la misma manera, ¿no? Si el paciente al final le colocamos la anestesia en este plano más superficial, sí sugiero que haga pequeños masajes, ¿no? Pequeños masajes para que esta anestesia penetre hasta el plano más profundo, ¿no? Entonces siempre calculamos a nivel de los ápices de los dientes y en un ángulo de 45 grados vamos a colocar la anestesia. ¿Ok? Ya saben, su anestesia cerrada, sellada, puede ser Nipro o la marca que sea, pero que tenga este sello de seguridad, por favor. Tiene que tener este sello de seguridad. Agujas cortas, ¿ya? A mí han traído agujas grandes, largas, gruesas. No sean malos con sus compañeros, ¿ya? Agujas cortas, pero tampoco de niños, ¿ah? Aguja esta, de color azul. ¿Ya? Tampoco las chiquititas. ¿Qué pasa con las chiquititas? Ustedes recién están aprendiendo a colocar anestesia. Ustedes no se pueden comparar con un odontólogo que tiene 20, 30 años colocando anestesia, ¿ok? ¿Qué pasa? Ustedes todavía generan mucha fuerza en su mano. A veces pueden romperse la aguja. Si la aguja se rompe y ustedes ven la aguja, la pueden sacar, pero si es chiquitita y se les rompe adentro, tienen que llevar a emergencia al paciente, ¿ya? Entonces, por eso es necesario, para infiltrativa, tienen que usar la aguja corta, ¿ya? Esta, la celeste. Bueno, es como ya les habíamos mencionado, preparar la colocación del cartucho de anestesia, la prueba de salida del líquido, separar con espejo bucal, no con su mano ni con su dedo, ¿no? Con espejo bucal, porque si ustedes separan con su mano, con su dedo, se pueden pinchar. Por eso es importante que ustedes usen espejo bucal. Secar la mucosa alveolar, colocar la anestesia tópica y aplicar la anestesia infiltrativa. Y la clase de la semana mañana vamos a trabajar infiltrativa en el maxilar inferior, ¿no? Igual en 45 grados, como se ve en la imagen, vamos a colocar a nivel de los ápices de los dientes, ¿no?
en el maxilar inferior, así como se ve en la imagen. ¿Ven? Van a colocar igual en un diente anterior y un diente posterior en vestibular y lingual. Ahí, en un ángulo de 45 grados. Ya les voy a enseñar cómo se tienen que colocar, en qué posición se tienen que colocar en referente al paciente para que puedan tener una visión directa, ¿no? De la zona que van a colocar la anestesia. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda en base al tema? No, ¿no? ¿Del tema hay alguna pregunta? ¿No? Ya, muy bien. Ahora, otra cosa que les quería decir es que en el aula virtual hay un cuestionario, ¿ok? Este cuestionario es de la semana 9 a la semana 12, ¿ok? Este es cuestionario. Este cuestionario no es obligatorio, pero los que saquen 20 en el cuestionario van a tener un punto más en la semana 12, ¿ok? Entonces, es un cuestionario súper cortito que yo lo voy a corregir. No es la nota que les va a salir ahí, sino me tienen que dar una chance de unos días para poder corregirlo. Este cuestionario está abierto desde hoy hasta el próximo lunes. Va a estar abierto una semana, ¿ok? Si ustedes sacan 20 en este cuestionario, es un cuestionario súper chiquito y es rapidito de completar. Si sacan 20, solo los 20 voy a subirle un punto a la semana 12 de la práctica, en la práctica, ¿no? Entonces, los que quieran resolverlo, bueno, les conviene porque van a tener un punto más en la semana 12, ¿ok? Y ya la próxima semana tenemos empezamos nuestra unidad 4, que ya es